Bien, en esta oportunidad vamos a ver el primer módulo, la teoría de la negociación. Para ello, vamos a definir qué cosa es la negociación. La negociación viene a ser el proceso en el cual dos o más partes con un problema, un objetivo, emplean técnicas, tácticas de comunicación, tácticas diversas, con el fin de obtener un resultado a la solución de estas divergencias de manera justa, razonable, eh, de tal manera que lleguen a satisfacer sus aspiraciones, sus necesidades, sus intereses. Existen algunos factores de la negociación. Eh, por ejemplo, tres factores de la negociación. Tenemos que tener a las partes, tenemos que tener el problema en sí y tenemos que tener la buena voluntad, la predisposición de estas partes para poder solucionar su problema. Veamos los actores. Los actores es el aspecto fundamental de la negociación, ya que sin actores no hubiese un problema que negociar o un tema que negociar. Se relacionan las personas independientemente de sus características y se inicia en la propia persona, en el propio negociante en este caso. Los factores de la negociación, uno de ellos es la divergencia, el desacuerdo, el litigio, el conflicto que ya esté manifiesto para poder darle la solución. El negociador tiene que haber identificado y haberse preparado, identificado el problema y haberse preparado para la negociación. Tiene que existir, como les decía hace un momento, la voluntad de estas partes de poder llegar a un acuerdo, solucionar su, su problema, vinculando a la otra persona y buscar una solución conjunta dentro de, de la negociación. Fases de la negociación. Las fases de la negociación tenemos una fase previa para poder haber tenido el desacuerdo que vamos a negociar, la preparación de la negociación, la apertura, el desarrollo, el cierre y finalmente el seguimiento para poder ver el cumplimiento de los compromisos que se van a generar después de la negociación. Las características de la negociación, dentro de las principales características que tenemos es que es un método no adversarial, no llegamos a un litigio, no llegamos a un juzgado, lo vamos a resolver por la buena voluntad de las partes. Las partes resuelven en el tema de la negociación, resuelven su desacuerdo, pero sin la intervención de un tercero. Resuelven individualmente. Otra de las características que es un proceso, ya hemos visto que tiene unas fases, tiene una estructura. A la vez, esta negociación va a velar por mantener y mejorar la relación entre estas dos personas y finalmente poner término a ese conflicto, a esa divergencia que ellos tengan mediante un acuerdo. ¿Cuáles son los elementos de la negociación? Los elementos de la negociación a nosotros nos van a servir de una guía para poder prepararnos, negociar y llegar a un acuerdo. Los elementos son los intereses, las alternativas, las opciones, la legitimidad, el compromiso, la comunicación, la relación. Vamos a verlos de este modo. ¿Qué cosas son los intereses? Los intereses definen y son el sustento para la motivación que lleva a asumir una posición. ¿Y cuál es la diferencia entre una posición y un interés? Las posiciones es la demanda o lo que nosotros pedimos, lo que nosotros exigimos, mientras que los intereses es el motivo real del cual nos empuja, nos influencia a poder haber presentado esa demanda. ¿Qué cosa nos mueve en sí? Entonces, vemos que el interés son las reales necesidades que deben ser satisfechas para que el conflicto termine. Puede ser materiales, puede ser afectivos, puede ser que yo tenga un problema por satisfacer en función
a algo que quise, satisfacer una propiedad, satisfacer un bien mueble o inmueble, o también puede ser satisfacer una herida abierta en una cuestión sentimental. Importante es que tengamos una diferenciación entre las posiciones, el interés, que no es lo mismo. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas vienen a ser las posibilidades que tiene cada una de las partes de buscar y desarrollar eh, otras soluciones fuera de la mesa de negociación. Eso es lo que podemos hacer nosotros mismos, pero sin involucrar a la otra parte. Por lo tanto, podemos nosotros practicar antes del proceso de negociación eh, sin tomar en cuenta la otra parte, y también podemos tener ahí el apoyo o la influencia de un tercero. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones ya vienen a ser un aspecto dentro de la mesa de negociación. Son posibilidades para darle solución a estos conflictos. Entonces, depende de todas las partes involucradas en esta negociación que puedan tener la predisposición de poder dar mayores opciones a la solución de los conflictos. Vamos a hacer una diferenciación entre opciones y alternativas. Opciones. Opciones es una propuesta presentada a la otra parte que permitirá resolver nuestro problema. Una alternativa es la medida que podemos tomar para resolver los problemas independiente de la otra parte. ¿Hemos visto? Una alternativa es fuera de la negociación, mientras que las opciones son posibilidades que se dan dentro de la negociación. Una alternativa sin el consentimiento de la otra parte, mientras que las opciones tienen que tener el consentimiento de la otra parte. Una de las alternativas, si no logramos el acuerdo, ¿sí? Mientras que la negociación para lograr un acuerdo. La legitimidad. Para poder legitimar un argumento de nosotros, una propuesta de nosotros, es una persuasión basada en todos aquellos criterios objetivos externos. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Son normas establecidas que van a permitir que nuestras propuestas, nuestros argumentos sean valederos. Bien. ¿Y cuáles son los compromisos? Los compromisos van a ser todos los planteamientos escritos y verbales eh, que las partes realmente pueden y quieren hacer. Deben reflejar acuerdos realistas y cumplir puntos necesarios. Deben aclarar lo que cada uno tiene que hacer, cuándo y cómo. A mayor participación de la negociación y en la construcción de los acuerdos, mayor compromiso en el cumplimiento de lo acordado. Los compromisos deben de ser claros, concretos y sólidos. Los compromisos deben de validar lo que cada parte debe hacer. Los compromisos deben de estar en función al propósito de la negociación. Los compromisos deben definir quién está involucrado, y los compromisos también deben de precisar qué se requiere para poder cumplir. La comunicación. La comunicación es un factor fundamental dentro del proceso de negociación. ¿Por qué? Porque si no hubiese negociación, si no hubiese comunicación, pues no va a haber negociación. La comunicación va a partir de la buena voluntad y nos va a servir a nosotros para poder, conversando, saber lo que la otra parte necesita, lo que la otra parte requiere, su verdadero interés de la otra parte. Y los resultados obviamente van a ser mucho mejores cuando la comunicación sea más fluida, cuando exista un tema de comunicación entre las dos partes. Por eso es que la comunicación es la capacidad de las partes para poder conversar, negociar y llegar a una solución bastante satisfactoria. La relación eh, va a tener mejor resultado la negociación si existe pues una comunicación asertiva, una verdadera relación, mantener esta coordinación entre las partes, este, para poder tratarse bien, para poder llegar a un buen puerto. Los tipos de la negociación. Tenemos tres tipos de negociación.
la negociación por posiciones, por interés y el modelo Harvard que vamos a ver más adelante. La negociación por posiciones, llamada también negociación distributiva o de suma cero. ¿Por qué de suma cero? Porque no nos va a sumar absolutamente nada. Se basa en lograr acuerdos tomando como base las posiciones de las partes, la posición de uno mismo. Genera resultados pobres, deteriora la relación porque es altamente competitiva, ya que la ganancia de uno involucra o infiere de que la otra persona está perdiendo. Una persona va a ganar, la otra persona va a perder. La posición identificada siempre por la frase yo quiero, yo. La posición encierra una solución. Ahí ya viene la persona con algo definido, ¿no? Esto va a ser la solución y esa es mi posición. Eh, la negociación basada en posiciones, vamos a ver cómo enfoca una sola persona unilateralmente, uno que va a ir a la negociación. Presenta su oferta inicial, eh, su concesión que va a dar, por ejemplo, decir, bueno, yo te dejo para ti tal cosa, y presenta su acuerdo final, argumentando obviamente sus posiciones solamente. Ahora, la negociación enfocada desde el punto de vista de las dos partes es, yo quiero sus acuerdos basados, su argumento basado en sus propias posiciones, ¿sí? Y si existe posteriormente, después de eso, una reformulación de sus concesiones, existirá una aceptación o un acuerdo, pero basado en esas posiciones. ¿Cuáles son los inconvenientes? Conduce a resultados pobres, perdón, evita explorar los intereses, existe obstáculo para poder lograr una creatividad, no hay absolutamente nada, constituye frecuentemente deterioro de las relaciones. Ahora, la negociación integrativa, colaborativa o por interés se trata en base a los intereses de las partes, las necesidades a satisfacer no son específicas. Es posible lograr una satisfacción para ambas partes, sí. No se basa en un reparto, se basa en la colaboración y no en la competencia. Genera menos desgaste en la relación de los involucrados, motiva relaciones creativas. Si tomamos en cuenta una posición, se traduce igual en yo quiero, igual que la anterior. Vamos a ver cómo se observa esta pretensión desde el punto de vista de una sola persona. La posición que tiene el argumento yo quiero, para qué y por qué, lo explica, negociación de sus intereses y una solución conjunta. Ahora, vista desde ambas partes, existe igual. La persona A y la persona B presentan sus argumentos en función de sus posiciones, exploran los intereses de ambas partes, intereses de ambos, hay un replanteo y hay una solución conjunta. Ahora, veamos el modelo de Harvard. El modelo de Harvard, que es el más aplicado y de verdad es el más aplicado o el que más se aplica dentro de las negociaciones, propone sumar esfuerzos y buscar que las ganancias beneficien a todas las partes involucradas. La negociación colaborativa ofrece la posibilidad de que todos los participantes obtengan beneficio y agrega una visión más amplia. Hace que hay un tema, eh, un lema en este tipo de negociación, dice hay que hacer crecer el pastel, ¿no? Significa que no solamente una sola persona va a llevar provecho personal, sino también la otra persona va a tener mayores ventajas dentro de la negociación. Ahora, las premisas en las que se basa el modelo de Harvard. Separa las personas del problema. Una cosa es la persona y otra cosa es el problema. Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones de las partes. Genera distintas opciones que benefician a todas las partes y se basan en acuerdos y criterios objetivos. El modelo de Harvard, decíamos, cuando existe una buena comunicación, existe una mejor relación. Son 7 los elementos de la negociación de Harvard. Tenemos 2, la relación, la comunicación, que permiten de que dentro de una mesa de negociación, tenemos el círculo interno en el PPT, el diálogo concentra todos estos intereses, las opciones, la legitimidad
vemos que van a estar concretadas dentro de la conversación. Ahora, ya habíamos visto inicialmente qué cosas eran las opciones, qué cosa era la legitimidad, cuál era el interés, y nosotros veíamos las alternativas. Si no hay, si no podemos darle solución al conflicto, vemos nuestras alternativas. Y si sí hay, empiezan el tema de los compromisos. Veamos, si no existe una solución, una aceptación, veamos las alternativas. Las alternativas, decíamos, son externas, vemos nosotros qué cosa es lo que podemos hacer, y si hubiese, viene el tema de los compromisos. Bueno, entonces hemos visto la parte teórica de la negociación, espero que haya sido de su agrado, invitándolos a que sigan escuchando los otros dos módulos, y invitándolos también a que puedan seguir las demás capacitaciones del Centro de Estudio. Gracias, muy buenos días.